si nosotros analizamos el artículo 5 del Tratado de Libre Comercio y el por qué es que nace ese artículo 5 o qué significa o qué logramos con ese artículo, era que las mercancías, una vez que arribaran al puerto, naturalmente se retiraran hacia el local del importador. Es decir, sin el paso obligado de que se vaya a un depósito u otros recintos. Digo sin paso obligado porque en todo momento nosotros reconocemos el derecho que tenemos de elegir a dónde llevar nuestra mercancía. Sin embargo, en el artículo 114C, el proyecto original no decía que las mercancías deberán ser trasladadas a un almacén aduanero. Decía podrán ser trasladadas a un almacén aduanero. Sin embargo, al final, publicada la norma, nos dimos cuenta que decía deberán. Y eso deberán es un mandato obligatorio, no es podrán. Y el deberán, que en términos técnicos puede ser aquella mercancía que por cuarentena vegetal, animal, necesita ir a un internamiento por tema de salud pública, salud animal. Había un inciso C que decía cuando se destinen con posterioridad a la llegada del medio de transporte. Y ahí es donde nosotros consideramos que se generan dos mercados. Se destinen con posterioridad a la llegada del medio de transporte significa que arriba la nave y automáticamente yo numero. Es hoy día el despacho excepcional. Ese despacho excepcional, si llegó la nave antes que numere, obligatoriamente la mercancía tiene que irse a un depósito temporal. Puede ser depósito temporal dentro del puerto, puede ser depósito temporal fuera del puerto. El hecho es que si voy dentro del puerto, DPO me cobra algo de 210 soles, 270 soles los 4 primeros días. Es decir, me genera ya un costo el hecho de que tenga que llevarlo necesariamente a un depósito temporal. Situación que no estaba prevista en el Tratado de Libre Comercio y situación que no estaba previsto por nadie de que me obligue. De hecho, que tampoco significa que si yo numero antes de la llegada del puerto, necesariamente me tengo que quedar en el puerto. Tampoco es así. Yo puedo elegir dejarlo en el puerto o llevarlo fuera del puerto. Siguiente. Para mayor explicación, este es un poco el cuadro en el cual, siendo los mismos días que lleva la nave, en un caso numero antes y en un caso numero después. Nosotros no consideramos que el único riesgo asociado al numeración posterior al medio de llegada es el riesgo aduanero, es decir, cuánto tiempo tiene la aduana para poder levantar esa mercancía. De hecho que si yo numero antes del arribo, la aduana va a tener mayor tiempo para hacer su control aduanero y podría entregarme la mercancía en los plazos del TLC 48 horas después del embarque. Si yo numero después, obviamente que el riesgo aduanero no lo van a poder hacer en el mismo tiempo y la aduana no tendría por qué comprometerse a levantar la carga en esas 48 horas. Pero más allá de ese riesgo aduanero, no entendemos el por qué generan un costo asociado a esa decisión del consignatario. Siguiente. ¿Cuál es el efecto de esta norma? Lo que busca, ya hablamos del gasto innecesario, el sobrecosto por mandato legal. En un momento se prohíbe al consignatario que mueva su carga a un depósito y lo que nosotros buscamos es generar competencia entre los depósitos temporales para convencer a los usuarios a usar dichas infraestructuras. Es decir, nosotros buscamos mecanismos en los cuales se genere competencia en favor de los usuarios. Siguiente. Como decíamos al inicio, este efecto de la distorsión legal se conviene, mejor dicho, generan dos mercados, uno de los cuales conviene al depósito temporal, que en este caso es el que va a recibir la carga, mientras que en el otro escenario, en el cual el despacho anticipado permite al consignatario elegir, le conviene a él. De hecho que las trabas que encontramos nosotros para efectos de decidir dónde elegir el punto de llegada, se concentran por el lado de los operadores, toda vez que existen innumerables pasos, o pasos en todo caso generados por los mismos operadores para que se ejerza libremente el derecho de los consignatarios. En ese sentido, yo quisiera ponerle, por ejemplo, siguiente, por favor, lo que establece el mismo manual de manifiesto de carga, en el cual la entrega de la carga puede hacerse en un depósito temporal, aún en un despacho anticipado. Es decir, es obligatorio cuando se numera después del arribo de la nave, pero voluntario cuando se numera antes. Y ese voluntario cuando se numera antes se convierte casi en una vía crucis para el consignatario. De hecho que esta situación fue expuesta también a la aduana por uno de los asociados de Conutri, teniendo como respuesta, siguiente, un oficio, en este caso de técnica aduanera, si más no me equivoco, en la cual
lo que establece el oficio en su parte final es: sin perjuicio de lo manifestado en el precedente, corresponde al dueño o consignatario efectuar las coordinaciones con el transportista para que dichas mercancías le sean entregadas en el terminal portuario de acuerdo a la normatividad. Es decir, la misma aduana considera que es necesario hacer las coordinaciones que está establecida en este marco legal. De hecho, que si el marco legal fuese más claro, en el sentido de que todas las mercancías arriban en el puerto, salvo que el consignatario decida moverlas, no tendría que someter la normatividad a coordinaciones con la nave. De estas coordinaciones se expresan generalmente en pagos de costos o sobrecostos no asociados al servicio directo que se recibe, sino asociados a los costos de la nave cuando recalan en tierra. Siguiente. Por ejemplo, en este caso es una deuda que se enumera con despacho anticipado con entrega en el puerto, esa es la modalidad de entrega en el puerto. Sin embargo, por no hacer las coordinaciones con la línea, lo que hace la línea es ingresa al módulo de teledespacho, siguiente, ingresa al módulo de teledespacho de la aduana y genera una RD en el cual le dicen al puerto que esas mercancías se van a ir a un depósito aduanero extraportuario. ¿Qué es lo que sucede en el puerto? El puerto, al leer esa información que se presenta en la puerta de salida, en la mesa de partes del puerto, con la RD del teledespacho de aduanas, el puerto libera la mercancía, a pesar que está con despacho anticipado con entrega en el puerto. Y esta situación es constante. Es decir, uno necesita hacer muchas coordinaciones para que, a pesar de que sea despacho anticipado en el puerto, la mercancía sea entregada en el puerto al consignatario. Y esta situación de la RD es una situación que nosotros también hemos pedido que se aclare, porque no es posible, cuando hemos hablado con el puerto, que se nos diga: si tú tienes una autorización de levante al consignatario y tienes y se presenta un terminal con esta resolución a tu ventanilla, ¿a quién le das la carga? Al que llega primero. Simplemente. Y eso no es seguridad jurídica. Eso no podemos avanzar nosotros con eso. En consecuencia, lo que nosotros consideramos que todo esto se va decantando a raíz del artículo 114C. Si ese artículo se menciona como era originalmente en el proyecto, podrán, lo que estaría sucediendo es que las mercancías naturalmente van a llegar al puerto y la competencia de los depósitos aduaneros por llevar la carga del consignatario va a ser fructífera, en el sentido de que si el depósito me va a dar un mejor servicio que el puerto, yo libremente elegiré, así numere antes o así numere después de que llegue la nave, elegiré llevármelo al depósito aduanero por los servicios de valor agregado que me da. Si mi carga es congelada, si mi carga necesita distribución física local, etcétera, me la podré llevar. En consecuencia, lo que nosotros consideramos es que ese artículo 114C sí afecta la competitividad del comercio exterior, y considero que estamos las personas involucradas en esto para conversar y llegar a un acuerdo sobre esta posición que tenemos. Muchas gracias.